Buenas tardes, mi nombre es Susana Vargas, yo soy profesora de Enfermería Profesional de segundo año del Instituto Ramón Carrillo. Mi materia es Adulto y Anciano 1. Yo les voy a hablar sobre el sistema respiratorio y decimos que está compuesto por fosas nasales, epiglotis, laringe, faringe, tráquea, bronquio, bronquiolos, alveolo, pulmón derecho, pulmón izquierdo y diafragma. El aparato o sistema respiratorio es el encargado de captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Generalmente incluye tubos como los bronquios, las fosas nasales usadas para cargar el aire en los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Dentro del sistema alveolar de los pulmones, las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono se intercambian pacíficamente por difusión entre el entorno gaseoso y la sangre. Facilita la oxigenación con la remoción contaminante del dióxido de carbono, que son desechos del metabolismo y la circulación. También ayuda a mantener el balance entre ácidos y bases del cuerpo a través de la deficiente eliminación del dióxido de carbono en sangre. Vamos a hablar sobre la definición de los órganos. La vía nasal consiste en dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada de aire, la cual se humedece y filtra y calienta a una determinada temperatura a través de las estructuras llamadas cornete. La faringe es un conducto muscular membranoso que ayuda a que el aire vierta hacia las vías aéreas inferiores que divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Epiglotis. El cartílago perteneciente a la faringe impide el paso de los alimentos a la laringe durante la deglución. También marca un límite entre la orofaringe y la laringofaringe. La laringe es un conducto cuya función principal es la filtración de aire inspirado y también tiene la función de órgano fonador al pasar por las cuerdas vocales produciendo el sonido. La tráquea brinda una vía abierta al aire inhalado y exhalado desde los pulmones. Los bronquios, conducto tubular fibrocartilaginoso que conduce el aire desde la tráquea hacia los bronquiolos. Los bronquiolos son los que conducen el aire desde los bronquios hasta los alveolos. Y los alveolos son divertículos terminales del árbol bronquial donde se produce la hematosis. Los pulmones son órganos cuya función es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Para ello, los alveolos están en estrecho contacto con los capilares. Los músculos intercostales son músculos torácicos cuya función principal es movilizar un volumen de aire que sirva para aportar el oxígeno a los diferentes tejidos. Y por último, el diafragma, que es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Interviene en la respiración descendiendo la presión dentro de la cavidad torácica, aumentando el volumen durante la inhalación. Ahora vamos a hablar de las enfermedades del aparato respiratorio. Empezamos con el EPOC. ¿Qué es el EPOC? Es una enfermedad en la que existe un bloqueo persistente del flujo de aire que altera la respiración normal. Engloba tanto al enfisema como a la bronquitis crónica. ¿Cuáles son las causas? La principal causa es el tabaquismo y las personas que se encuentran expuestas continuamente a ciertos gases, la contaminación o el humo indirecto del cigarrillo. Los síntomas: tos con flema, fatiga, dificultad para respirar, que empeora con actividad leve, sibilancia, que son los sonidos durante la respiración, y la falta de aliento. El diagnóstico. Se llega al diagnóstico mediante una serie de estudios que evalúan la capacidad pulmonar, análisis de sangre, especialmente gasometría, rayos X. El tratamiento no tiene cura, debido a que el daño que ha sufrido los pulmones es irreversible. Solo nos queda ayudar a un cambio de estilos de vida y medicamentos. El asma. El asma es una enfermedad caracterizada por la inflamación crónica de la vía aérea. Puede tener un curso agudo, subagudo y crónico, dependiendo de la duración e intensidad de las manifestaciones clínicas.
¿Cuáles serían los factores desencadenantes? El pelo de los animales, el polvo, el estado del tiempo, las gripes y la actividad física, entre otros. Los síntomas, la sibilancia, pero sobre todo el síntoma característico es la dificultad respiratoria con la presencia de espasmos bronquiales, rigidez torácica. En algunos pacientes estos síntomas persisten a un bajo nivel, mientras que en otros los síntomas pueden ser severos y de larga duración. Pueden manifestar funciones ventilatorias graves, causar cianosis, incluso la muerte. La evolución. En la fase aguda tiene lugar como reacción a los mecanismos inmunológicos y no inmunológicos frente a alérgenos y microbios. Se caracteriza por la constricción de la luz de los bronquiolos. La fase subaguda sobreviene al persistir el estado de crisis, caracterizado por edema de hiperreactividad bronquial. Y la fase crónica tiene lugar cuando no cesa el estado anterior. Luego del tratamiento habitual con frecuencia de tos, acentúa la irritación bronquial que lleva al daño del revestimiento epitelial de los bronquios. El diagnóstico es una radiografía de tórax y la espirometría, que mide el volumen y la tasa de flujo de aire que respira la persona. El tratamiento puede ser un tratamiento sintomático y preventivo. El sintomático se basa en oxigenoterapia, esteroides inhalados y corticoide oral. El preventivo, broncodilatadores, antihistamínicos, corticoesteroide oral o inhalado, terapia respiratoria, inmunoterapia específica. Pasamos a la bronquitis. La bronquitis es una inflamación crónica o aguda de la membrana mucosa de los bronquios. Esta inflamación produce una presión en el pecho, falta de aire y tos, la que puede estar acompañada por una expectoración de moco. Se inflama a causa de una infección o por otros motivos. Se distinguen entre la bronquitis aguda, que es de corta duración, y la bronquitis crónica, que es de larga duración. La bronquitis aguda comienza como una infección respiratoria viral que afecta la nariz, los senos paranasales, la garganta y luego los pulmones, causando tos con mucosidad, dificultad para respirar, jadeo y presión en el pecho. Y la bronquitis aguda, que es uno de los tipos de POC, los bronquios inflamados generan una secreción mucosa abundante. Esto produce tos y dificulta la entrada y la salida de los pulmones. Los síntomas son tos, fiebre, sibilancia, dificultad respiratoria y opresión torácica. La prueba de exámenes es radiografía de tórax, control de saturación y gasometría. En la gasometría es una muestra de sangre que se toma de arteria. En las arterias a usar, la más común es la radial, pero también tenemos la temporal, carótida común, braquial, radial, cubital, femoral, poplitea, tibial posterior y dorsal en el pie. ¿Cómo se toma una muestra de esputo? Se registrarán los datos en la solicitud de investigación bacteriológica. Antes de la toma de muestra es recomendable enjuagarse la boca para toser y encontrarse en ayunas. El paciente debe respirar profundamente, llenar los pulmones de aire y toser tanto como le sea posible. La muestra se recoge en un frasco estéril para ser examinada en laboratorio, debidamente rotulada. Atención de enfermería. Valoración inicial del paciente y de los signos y síntomas que presenta. Vigilar las constantes vitales, la saturación de oxígeno y el nivel de conciencia. Canalizar una vía venosa para extraer sangre y, si es posible, realizar una gasometría arterial antes de administrar oxígeno. Facilitar el bienestar del paciente evitando estados de angustia. Facilitar la eliminación de secreciones con adecuada hidratación, fisioterapia respiratoria y aspiración de secreciones. Otra de las enfermedades del sistema respiratorio es la neumonía. La neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. Esta enfermedad es una enfermedad grave si no se detecta a tiempo y puede llegar a ser mortal, especialmente en las personas de edad avanzada y entre los inmunodeprimidos. ¿Qué es la neumonía? Es una infección que se presenta en los pulmones. Los alvéolos pulmonares
son afectados y se llenan de fluido y obstaculizan la respiración. Se produce por un virus, bacteria u hongo. ¿Cuáles serían los síntomas? Cambio en el estado de ánimo y cognitivo, fiebre alta, dolor al respirar y tos. Los factores de riesgo. Los adultos mayores tienen más probabilidad de contraer la enfermedad. El sistema inmunitario débil, pulmones desgastados por la edad, complicaciones por la gripe y contactos con personas infectadas, ya sea en la casa, en la calle o en visitas hospitalarias. Presencia de otras enfermedades como por ejemplo la diabetes. La prevención puede evitarse a través de la vacunación. Es recomendable en los pacientes mayores de 65 años, pero si el adulto tiene alguna enfermedad, se sugiere antes de esa edad consultar con el médico, que es lo más conveniente. El diagnóstico. En los estudios diagnósticos sería la gasometría arterial para ver si está llegando suficiente oxígeno a la sangre desde los pulmones. Hemocultivo y cultivo de esputo. Análisis de sangre, tomografía computarizada de tórax, broncoscopía. La broncoscopía es se introduce una sonda flexible con una cámara iluminada en su extremo que baja por los pulmones. Toracocentesis, extraer líquido del espacio entre el revestimiento externo de los pulmones y la pared torácica, y cultivo de líquido pleural. Acá vemos cómo se realiza una broncoscopía. En la otra figura, cuando se palpa la arteria para tomar una muestra. Y bueno, ya hablamos de las distintas arterias que podemos tomar una muestra para una gasometría. Cuidados de enfermería. Control terapéutica de la neumonía involucra un programa completo del tratamiento a base de antibióticos prescriptos. Los tratamientos de terapia respiratoria con percusión torácica y drenaje postural contribuyen a la eliminación del exudado supurativo. Cada 2 horas el paciente deberá rotar de posición, toser y respirar profundamente. Este procedimiento es de suma importancia para pacientes ancianos, inmovilizados o con una movilidad limitada. La cabecera de la cama se eleva para contribuir a la ventilación y se puede prescribir broncodilatadores, aseo de las vías respiratorias si es necesario, nebulizaciones con solución salina, controlar la temperatura y desarrollar un programa para la salud. La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente a los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos. La especie de la bacteria más importante y representativa es el bacilo de Koch. Se puede contraer mediante inhalación de gotitas provenientes de la tos de una persona infectada. El diagnóstico. Tomografía computarizada de tórax, radiografía, examen y cultivo de esputo, toracocentesis, que es una punción quirúrgica en la pared torácica para evacuar por aspiración el líquido acumulado en la cavidad pleural. Biopsia del tejido afectado, que rara vez se hace. Baciloscopía, prueba que se utiliza en medicina para detectar la presencia del bacilo de Koch. Enfisema pulmonar. Es el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales con una destrucción de la pared abdominal con o sin fibrosis manifiesta. Es una enfermedad crónica comprendida junto a la bronquitis en la EPOC. Los cuidados de enfermería. El plan de atención del paciente con enfisema pulmonar se concentra en mantener el más alto nivel de función y bienestar posible. Es una condición progresiva que no tiene cura. Se da una asistencia sintomática que abarca 4 áreas importantes de intervención: terapia farmacológica, cambio en la forma de vida, toma de conciencia en el paciente, terapia respiratoria y ayuda emocional. Ahora vamos a hablar del neumotórax. El neumotórax, el diagnóstico se confirma con la realización de una radiografía de tórax en la que se aprecia un colapso pulmonar. El aire entra en el pecho y el pulmón se colapsa. A través de una sonda pleural ayuda al pulmón a que vuelva a expandirse. Los síntomas son dolor a la altura del pecho provocado por la acumulación de aire en la pleura. Puede ser espontáneo provocado por accidente o herida de arma blanca. El neumotórax espontáneo consiste en la aparición de aire en el espacio interpleural.
El aire se reabsorberá por un tubo intercostal del pulmón afectado. En caso de agravarse, se evacuaría el aire con una sonda torácica. Afecta generalmente a varones entre 20 y 40 años, alto, delgado, y el tabaco incrementa el riesgo. Los síntomas: dolor torácico, comienzo agudo, brusco y unilateral, disnea intensa, tos seca, expectoración con sangre, percepción de ruido en el tórax. Tratamiento: el drenaje pulmonar. Se busca restaurar la función pulmonar mediante un drenaje de aire, líquido o sangre de la cavidad. Se realiza mediante la inserción de un tubo torácico flexible que luego se conecta a un sistema de drenaje que mantiene la negatividad del espacio pleural e impide la entrada del aire exterior hacia la cavidad pleural. Piotórax es la acumulación de pus que se encuentra entre la pleura visceral y la pleura parietal. El diagnóstico se confirma mediante toracocentesis al aspirar la pus acumulado en el espacio pleural. Tratamiento. El tratamiento implica el drenaje de líquido pleural infectado o pus con la inserción de un tubo pleural con la ayuda de un ultrasonido y se administra antibiótico intravenoso para su curación. Cuidados de enfermería. Indicar al paciente que debe permanecer en posición semisentada para favorecer la expansión pulmonar y mejorar la ventilación. Explicarle que si tiene tos o para respirar, sujetarse el tórax que alivia un poco el dolor. Controlar signos vitales que indiquen alguna complicación como disnea, taquipnea y cianosis. El hemotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural causada por lesiones torácicas. Es una lesión traumática que puede ocurrir que la sangre ingrese en el espacio pleural en caso de una lesión cortopulsante o una herida de bala, que puede haber también un compromiso del pulmón. La sonda torácica drena la sangre que se encuentra en los pulmones. Origen del sangrado: lesión de vasos intercostales, ruptura de vasos bronquiales, vasos pulmonares, grandes vasos torácicos, cáncer del pulmón, cirugía torácica o del corazón. Una costilla puede herir parte del tejido del pulmón. Los síntomas: dificultad para respirar, dolor torácico, ansiedad, frecuencia cardíaca acelerada, disminución de los ruidos respiratorios. Y por último, el hidrotórax. Se trata de la acumulación de líquido en el espacio pleural. Cuando la presión de los capilares pulmonares está aumentada, aumenta la cantidad de líquido que ingresa en el espacio intersticial del pulmón. Este aumento da lugar al aumento de presión del intersticio, del espacio subpleural, y el líquido se desplaza desde el intersticio pulmonar tras de la pleura visceral hacia los espacios pleural. Los cuidados de enfermería: evaluar las constantes vitales, comprobar y mantener el correcto funcionamiento del drenaje torácico, valorar y registrar la cantidad de líquido drenado y sus características, garantizar una manipulación aséptica y segura del tubo o catéter torácico, así como la unidad de drenaje. Controlar la correcta fijación del catéter torácico, controlar los niveles de agua de la cámara del equipo de drenaje. Eso fue todo por hoy. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias.